cuerpo espiritual. Salvo unas cuantas excepciones, la inmensa mayoría de las personas informan que se encontraron en otro cuerpo al verse liberados del físico. No obstante, este nuevo cuerpo es uno de los 2 o 3 aspectos en los que el lenguaje resulta inadecuado. Casi todos los que me hablaron del asunto terminaron por frustrarse. No lo puedo describir, dijeron. A pesar de ello, las distintas definiciones muestran gran semejanza entre sí. Por tanto, para aplicarle un término que resuma sus propiedades y que ya han usado 2 o 3 sujetos, lo llamaré cuerpo espiritual. Lo más probable es que el moribundo advierta su nuevo cuerpo al percibir sus limitaciones. Por más que se esfuerce en comunicar a los demás su situación, nadie lo oye. También es invisible para ellos y carece de solidez. La gente acudía de todas partes al lugar del accidente, pero no me veía, dice otro testigo. Seguía andando con la mirada fija hacia adelante. Cuando alguien se acercaba mucho, yo trataba de apartarme de su camino, pero pasaba a través de mí. Una vez que se aprende, la locomoción en este estado parece ser facilísima, rápida, casi instantánea. Los objetos materiales no constituyen ningún obstáculo. Sin embargo, todos los que lo han experimentado coinciden en afirmar que el cuerpo espiritual es algo, aun cuando no consigan explicarlo. Entre las palabras y frases empleadas se incluyen niebla, nube, vapor, patrón de energía. Hay también acuerdo en que tiene forma y hasta partes análogas a los brazos, las piernas y la cabeza. Oír en el estado espiritual solo puede llamarse así por afinidad. Los más aseguran que no oyen realmente las voces y los sonidos. Más bien captan los pensamientos. Una mujer relata: veía a todas las personas y entendía lo que decían. No las oía como lo estoy oyendo a usted. Era como si supiera lo que estaban pensando, pero solo en mi interior, no por su vocabulario real. Lo captaba un segundo antes de que hablaran. No extraña que tras un tiempo asalte al individuo una profunda sensación de aislamiento y soledad. Un hombre explica que podía ver a todos los que lo rodeaban en el hospital, pero no lograba comunicarse con ellos. Me sentí desesperadamente solo. Con todo, ese sentimiento desaparece pronto, pues en algún momento otros seres acuden a ayudar. Tuve esta experiencia durante un parto. Fue muy difícil y perdí muchísima sangre. El médico me desahució y avisó a mis parientes que yo agonizaba. Pero me mantuve atenta durante todo el episodio y aún en el momento en que le oí decir esto, sentí que recobraba la conciencia. Entonces me di cuenta de que había mucha gente, casi una multitud, cirniéndose por el techo de la habitación. Eran todas personas conocidas, pero que ya habían muerto. Reconocí a mi abuela, a una compañera de escuela y a muchos otros parientes y amigos. Más que nada, veía sus caras y sentía su presencia. Todos se mostraban contentos. Parecía una ocasión muy feliz y comprendí que habían venido a protegerme o a guiarme. Fue casi como si yo volviera a casa y todos ellos salieran a darme la bienvenida. Un momento en verdad hermoso y sublime.
El ser de luz. Quizá el más increíble elemento común a todos los relatos que he estudiado, y ciertamente el que más impresiona al individuo, es el encuentro con una luz deslumbrante. Por lo general, al principio aparece difusa, pero se va tornando radiante hasta alcanzar una brillantez ultraterrenal. Nadie ha expresado duda alguna de que se trata de un ser con una personalidad bien definida. El amor y la simpatía que irradia hacia el moribundo son inefables. Este se siente completamente rodeado por tal ser e incorporado a él. Esta descripción del ente no varía, aunque sí su identificación, que parece obedecer en gran parte a la educación religiosa de cada persona. Así, la mayoría de los cristianos identifican la luz con Jesucristo, un judío y una judía con un ángel, y un hombre sin creencias ni instrucción religiosa alguna lo llamó sencillamente un ser de luz. Poco después de su aparición, aquel ser empieza a dialogar con la persona. La comunicación es directa, como una transferencia del pensamiento sin estorbos. De ordinario, los individuos con quienes he hablado tratan de expresar dicho pensamiento en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿estás preparado para morir? ¿Qué has hecho de tu vida que me puedas mostrar? ¿Y qué has hecho de tu vida que sea suficiente? Todos insisten en que tal interrogación no se las formuló en tono de acusación o de amenaza. Sienten que de esa luz sigue emanando amor total y aceptación, cualquiera que sea su respuesta. Parece más bien que va encaminada a hacerlos reflexionar sobre su existencia y ayudarlos a tomar el camino de la verdad. Oí a los médicos decir que yo estaba muerto, y entonces tuve la sensación de que caía, o mejor dicho, de que flotaba en las tinieblas en una especie de encierro. Todo era muy oscuro, salvo una luz lejana y muy brillante, aunque al principio no muy grande. Crecía a medida que yo me le acercaba. No fue una experiencia aterradora, sino más o menos agradable, porque inmediatamente, por ser yo cristiano, relacioné la luz con Jesucristo, quien proclamó: yo soy la luz del mundo. Otro informe. Era hermosa y tan brillante, tan radiante, pero no me lastimaba los ojos. No existe nada en la tierra que se le parezca. No vi en realidad a una persona en medio de esa luz, y sin embargo tenía una identidad especial. Sin duda la tenía. Era una luz de comprensión y amor perfectos. Y un tercer relato. Al principio, cuando llegué, no sabía ciencia cierta qué ocurría. Me preguntó si estaba preparado para morir. Aquello era como hablar con una persona, pero no había ninguna. La luz me hablaba y con voz. La aparición del ser en cuestión y sus preguntas constituyen el preludio de un momento de extraordinaria intensidad, durante el cual éste le presenta una revista general de su vida. Resulta obvio que aquel ser puede ver la vida entera del individuo y que no necesita información. Únicamente se propone inducirlo a reflexionar. Tal repaso solo puede describirse en términos de memoria, por ser esta el fenómeno familiar que más se le aproxima, aunque algunas características lo distinguen del recuerdo normal.
En primer lugar, la remembranza sucedía de manera extraordinariamente rápida. Todo aparecía en forma simultánea y podía abarcarse con un vistazo mental, en un instante del tiempo terrenal. Mis informantes convienen en que a pesar de esa rapidez, la revista es increíblemente vívida. Y mientras la observan, el ser hace hincapié en la importancia de dos cosas: aprender a amar a los demás y adquirir sabiduría. Experiencia de aprendizaje. Como es obvio, todos los individuos con quienes he hablado tuvieron que regresar de su vivencia en algún momento. Por lo general, para entonces se había operado en ellos un cambio interesante en su actitud. Recuérdese que los sentimientos más comunes que dicen haber experimentado en los primeros momentos son un deseo desesperado de volver al cuerpo material y un intenso pesar por haber muerto. Así y todo, una vez alcanzada cierta profundidad en su aventura, ya no desean retornar a la vida. Este es en especial el caso de quienes han visto al ser de luz. Un individuo enfatizó: nunca hubiera querido alejarme de su presencia. Por lo que respecta a la manera de regresar, muchas personas recuerdan haber sido llevadas de vuelta rápidamente a lo largo del túnel oscuro, pero pocas notaron el reingreso mismo en su cuerpo. Las más informan que solo sintieron haberse quedado dormidas o haber perdido el conocimiento para luego despertar a la vida. Quien ha pasado por un acontecimiento de esta especie no abriga duda alguna en cuanto a su realidad e importancia. Las entrevistas que he celebrado abundan en afirmaciones en este sentido. Por ejemplo, en nada se pareció a una alucinación. Yo tuve visiones cierta vez que me administraron codeína en el hospital, mucho antes del accidente que casi acaba conmigo. Lo que me ocurrió en esa ocasión fue muy distinto de las alucinaciones.